como han dicho ellos, vamos a tratar un tema que a mí personalmente me parece muy interesante, enfocado totalmente en la industria, y en este caso sería cómo automatizar un proceso de diseño industrial, ¿vale? Primero voy a contaros un poquito cuál era el problema que teníamos o que tenía la empresa, y luego contaremos un poco cómo abordarlo, ¿vale? Desde dos ámbitos. En primer lugar, el problema consistía en cómo diseñar piezas que se llaman bushing. Las piezas de bushing son piezas de caucho que van entre dos piezas metálicas para intentar que no haya fricciones y que el comportamiento ante movimientos y fuerzas sea el adecuado, ¿vale? Este tipo de movimientos o de fuerzas serían, por ejemplo, en este caso, de 4 tipos: axial, radial, torsional y cardánico, como se puede ver en la imagen. Y aplicando fuerzas diferentes a mayores intensidades se producen ciertas rigideces que hay que ir cuantificando, ¿vale? Tiene un comportamiento lineal en principio, pero luego se convierte en un comportamiento no lineal y hay que tenerlas bajo control a la hora de realizar un diseño. Bien, ¿cómo procedía la empresa a generar estos diseños? Pues utilizaban métodos que se llaman de elementos finitos para simular el comportamiento. Entonces, para cada una de las 4 fuerzas hacía falta generar uno de estos simuladores de elementos finitos. La cuestión es, ante un diseño parametrizado, se tiene una pieza, esa pieza se modeliza mediante un ordenador y mediante cálculos matemáticos se trata de predecir cuál va a ser la respuesta ante esas diferentes fuerzas. Bien, el problema que tiene esto es que es altamente complejo y muy lento, muy lento. Entonces, ¿de qué manera procedía la empresa? En primer lugar, teníamos ciertos requerimientos a la hora de hacer el diseño, ¿no? Por ejemplo, las medidas 1 y 2 que vemos ahí, que son lo que ocupan las partes metálicas, esas son fijas. Pero en el resto de valores, de medidas, podemos tener cierta libertad a la hora de establecer el diseño, ¿vale? Hay varias restricciones que hay que tener en cuenta, valores máximos mínimos, etc. Y el objetivo del diseño es generar una pieza que tenga ciertas tolerancias ante esas fuerzas, entonces que se comporte adecuadamente para diferentes magnitudes de esas fuerzas. Bien, ¿cuál era el problema mayor que había? Que la empresa dependía totalmente de un diseñador que elegía manualmente esas medidas. Entonces elegía esas medidas manualmente y para cada una de esas elecciones tenían que generar un diseño y simularlo. Entonces, ver si cumplía o no con las restricciones necesarias. ¿Qué ocurre? Que cada uno de esos diseños tarda un montón de tiempo y es una estrategia de tipo ensayo-error. Otro problema es que no hay reusabilidad y el primer diseño que cumplía con las expectativas, porque como se tarda mucho en generarlo, pues se acepta y ya está. Primer diseño válido, me lo quedo. No tengo en cuenta si estoy gastando demasiada cantidad de caucho en generarlo, no tengo en cuenta la eficiencia energética, no tengo en cuenta un montón de factores que podrían ser muy relevantes y muy interesantes tener en cuenta. Bien, entonces, a la hora de buscar soluciones, nos enfrentamos a 2 partes. Por un lado, cómo tratar de atajar la lentitud que tiene el simulador, y para ello utilizamos algo que se llama modelos subrogados, que hablaremos ahora. Y por otro lado, cómo tratar de eludir esa dependencia del diseñador y además tener en cuenta también la eficiencia energética y todos esos otros factores que hemos hablado que generalmente pues, se ignoraban por necesidad. Bien, en primer lugar, los modelos subrogados, ¿vale? Un modelo subrogado lo que es un modelo predictivo, por lo tanto, estamos ya hablando de Machine Learning, que hoy se ha hablado bastante, ¿no? Un modelo predictivo que trata de replicar un modelo que sea complejo, de la forma lo más fiel posible, y además tratando de que sea mucho más simple computacionalmente, ¿vale? En nuestro caso se refería a tiempo, ¿vale? Por graficar nuestro problema era que había un modelo geométrico parametrizado, que es la pieza en el ordenador, había un simulador que utilizar y, esperando horas, teníamos unos resultados de rigideces en los 4 tipos de fuerzas posibles. ¿Qué se ha intentado hacer? Utilizar un modelo que me da esa misma información de manera inmediata. Por supuesto, un modelo que es una aproximación, ¿vale? ¿De qué manera se ha hecho? Aquí es donde entra la parte de inteligencia artificial de este primer bloque, de la parte de los modelos subrogados. Pues, por un lado, la empresa tenía datos históricos ya de simulaciones que había ido haciendo, ¿vale? Que están ahí en color morado. Pero eso resulta insuficiente porque no cubre todas las posibilidades que yo puedo llegar a encontrarme a la hora de afrontar un diseño nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó diseño de experimentos para generar nuevos datos y tener globalmente un conjunto de datos de calidad. Hemos hablado también de la calidad del dato y de la necesidad de datos de buena calidad para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Una vez se tiene esos datos,
La entrada sería un potencial diseño, unos valores de desplazamientos y de fuerzas que yo quiero probar, y la salida de ese modelo sería unas rigideces estimadas, que serían una aproximación de las que me daría el simulador. Bien. Todo esto fue publicado en una conferencia internacional, en una colaboración internacional. Seguimos hablando de colaboraciones internacionales con gente de la Universidad Robert Gordon de Aberdeen, en Escocia, y con gente del Linz Center of Mechatronics de Austria, de Linz. ¿Vale? Bien, y por un lado, ahora mismo ya somos capaces rápidamente, o más rápidamente, de manera inmediata en realidad, de tener predicciones de cómo se va a comportar nuestro potencial diseño. ¿Vale? Entonces ahora vamos a abordar la otra parte. Esto ya le permitiría a la empresa hacer lo que hacía más rápido. Eso es seguro, porque antes tenía que tardar horas y la empresa en sí, para un diseño normal, venía a necesitar unas 50 simulaciones. Horas cada una de ellas, pues estamos hablando de pues igual una semana de trabajo, 2 semanas de trabajo para tener un diseño para un cliente, ¿de acuerdo? Ahora lo podría hacer en un turno, ¿vale? Bien, aparte de esto, ¿en qué consistiría diseñar para nosotros un bushing? Necesitamos una geometría que sea válida. La de arriba es válida, por ejemplo, en este ejemplo, y la de abajo no lo sería, ¿vale? Después, necesitamos que se respeten ciertas tolerancias en los 4 tipos de fuerzas. Y eso nos viene dado y tenemos que encontrar una pieza que más o menos las respete todas en ciertos márgenes, ¿vale? Por otro lado, hay ciertas restricciones de fabricación. Hay unos valores mínimos máximos que tengo que respetar, etcétera, que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Bien. Y aparte ya, en la medida de lo posible, pues utilizar cuanto menos caucho mejor, tener una eficiencia energética y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Como hemos comentado. Bien. Solución para esto, la optimización multiobjetivo. En cualquier problema de optimización a día de hoy nunca hay un solo objetivo que quiero optimizar. A poco que lo pensemos siempre encontramos 2, 3, 4 objetivos que sería interesante optimizar a la vez, ¿vale? Muchas veces por simplicidad nos centramos en uno o establecemos las prioridades y trabajamos de esa manera, pero se puede hacer en conjunto, ¿vale? Necesitaríamos por lo menos tener 2 objetivos, generalmente suelen ser contradictorios, si mejoro en uno suelo empeorar en otro, lo cual dificulta encontrar soluciones buenas. Por otro lado, hay ciertas restricciones que hay que tener en cuenta, que me vienen dadas por el propio problema. Y luego también tengo que elegir ciertos parámetros auxiliares que tienen que ver con la factibilidad, en este caso, pues que el volumen sea positivo, que haya ciertas medidas que sean más grandes o más pequeñas que otras, etcétera, ¿vale? Bien, en nuestro caso, la técnica de inteligencia artificial utilizada fueron algoritmos evolutivos multiobjetivo, ¿vale? No voy a entrar en detalle de lo que es un algoritmo evolutivo, simplemente podemos quedarnos con la idea de que un algoritmo evolutivo trata de replicar la teoría de la evolución de Darwin, digamos, ¿no? Los individuos serían soluciones potenciales y se consiguen soluciones nuevas, que serían nuevas generaciones, hijos, digamos, a partir de esas soluciones, y luego se pueden evaluar si son mejores o peores que sus padres, e ir quedándonos generación a generación con las mejores soluciones, de manera que ese proceso iterativo termina en un determinado momento con las mejores soluciones que hemos podido encontrar. Bien, en nuestro caso definimos 4 objetivos que tenían que ver con las fuerzas, las rigideces, ¿vale? Había una rigidez que la empresa quería y un cierto margen que le servía. Entonces buscamos una función de coste que penalizaba cuando te alejabas de ese valor objetivo, ¿vale? Esos son 4 objetivos. Un quinto objetivo, minimizar el volumen, porque eso afecta a la cantidad de caucho que necesito. Bien. Había ciertas restricciones, 2 variables fijas, como hemos dicho, la 1 y la 2, luego de la 3 a la 7 eran libres para elegir relativamente, aun con ciertas restricciones por parte de la empresa, y queríamos también que un volumen fuera positivo. Bien, y hay ciertos parámetros que tener en cuenta, como ese valor lambda y mu, que hay unos mínimos que hay que cumplir, porque si no se rompe la pieza, etcétera, y que son conocidos y que habría que incorporarlos. Vale, la salida de nuestro modelo, ¿cuál era? Pues era una colección de potenciales diseños, en nuestro caso eran 20, donde las 4 rigideces estimadas se te daban y también el volumen, ¿vale? Entonces, de esa manera, y también se indicaba si la morfología obtenida era válida o no. De esa manera, la persona que ve esos potenciales diseños tiene la capacidad de decidir, por lo tanto, la inteligencia artificial no sustituye, sino que ayuda en la toma de decisiones, tiene la capacidad de elegir en un tiempo de minutos qué opciones, qué potenciales diseños quería prototipar y luego ya probar físicamente a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, se aceleraba todo el proceso un montón, ¿vale? ¿Mensajes para llevarnos a casa? Pues podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, eso ya lo hemos comentado, ¿vale? Durante toda la mañana, pero bueno. En este caso concreto se ha utilizado un modelo subrogado, que viene a ser utilizar Machine Learning, Big Data, que acelera cálculos de parámetros relevantes, lo cual es extrapolable a otras situaciones en las que haya ciertos parámetros costosos de conseguir y que podemos intentar predecir. Por otro lado, se utiliza optimización, pero que también es extrapolable, porque simplemente tienes que decidir qué objetivos quieres optimizar,
qué restricciones tienes que cumplir y luego establecer una estrategia para buscar las soluciones. En este caso eran evolutivas. Estas herramientas, como he dicho, son extrapolables a multitud de dominios de manera relativamente sencilla y en realidad constituyen un apoyo en la toma de decisiones, no realmente una sustitución, como también hemos mencionado.